me encantaba, empecé a tener fans, tuve un club de fans de chicas que me venían a escuchar rimar. Y a mí me daba vergüenza, pues siempre me gustó la poesía mucho, siempre leí mucho y improvisando realmente es muy poco mérito para mí. Entonces, pero qué entrenamiento, ¿no? Entonces siempre pensaba, pucha, qué lindo sería hacer esto bien, digamos, si lo pudiera ensayar un poco y demás. Me daba mucho placer hacerlo y me dieron muchas ganas de hacer teatro en verso. Y tuve la correcta apreciación de que nadie me iba a llamar para protagonizar La vida de sueños ni nada por el estilo, que no estaba a mi alcance y bueno, en un momento siempre me gustó el teatro griego, me inspiró y me conmovió, me conmueven las tragedias griegas, me sigue pasando. Bueno, eso de la adolescencia, perdón, eso sí, amor hacia los clásicos viene ya de entrada. Sí, siempre, bueno, tuve la suerte de que especialmente por mi madre, que siempre la vi leyendo, que amaba leer, y en mi casa había muchos libros, y además de la escuela a la que fui, que la escuela pública, que me aportó bastante, pude ser un poco autodidacta con los libros que había en mi casa, ¿no? Siempre leí mucho. Tenía un tomo de teatro griego y bueno, y lo frecuentaba. Además, estudié psicología, de hecho terminé recibiéndome de psicólogo acá en la Universidad Nacional de Mar del Plata, que viste, bueno, que particularmente en la beta del psicoanálisis siempre se tomó mucho los mitos griegos entonces mi primera obra, que considero mi primera obra, que no es del 90 sino del 2000, se llama Matarás a tu madre, y es una versión tomada en solfa del mito de Orestes, que de algún modo recorre la trilogía de Esquilo sobre ese tema, en verso, y bueno, y ahí empezó. Yo actuaba en esa obra, en mis primeras obras yo actué, nunca me di el protagónico, digamos que la megalomanía siempre la tuvimos acotada, nunca me puse de protagonista y la verdad que me divertí mucho, aunque luego descubrí que la de actor no era mi vocación. Sí es cierto que empezar a hacer estas obras mías, que además me fue muy bien. ¿Cómo uno sabe cuándo es la vocación de uno o no? ¿En qué se basa uno? Porque hay que estar ahí, ¿no? Hay que decidir, mira, en este camino no, este camino sí. Bueno, en muchas cosas de la vida hay momentos en los que tenés que creer en una, bueno, la palabra que se usa es inglesa, insight, pero bueno, esos momentos de lucidez en los que uno tiene percepciones acerca de la realidad y de su vida interior y de sí mismo. Son como iluminaciones, ¿no? Algo como... Sí, en un momento, bueno, a veces, ya te digo, en mi caso como ante el hecho consumado, ¿no? Ante algo que no lo habías previsto. Yo de hecho como dramaturgo y director de teatro me encontré que un momento que ya lo era, que era eso lo que estaba haciendo. Una vez que lo empecé a hacer me enganché mucho, empecé a sentir que quería ver desde abajo, desde afuera, lo que estaba pasando en el escenario. Y que por estar actuando, a pesar de que me estaba divirtiendo tanto, porque disfruté mucho, cientos y cientos de funciones que hice de mis primeras obras, que además eran obras humorísticas, que se reían mucho el público y nos reíamos mucho los actores, entonces era de mucho placer. No obstante lo cual dije, no, me tengo que bajar y bueno, y ya hace en el 2003 acá en Mar del Plata, en la Alianza Francesa, en dos obras que actuaba, una era Edipo y Yocasta y El Imperio Argentino, actuaba en las dos obras y fue mi última temporada, después no actué más. El sexo es un disparate de autor y director. También. Claro. De ahí no actuaba. Perfecto. O sea que en ese momento descubriste tu vocación como director y empezaste a caminar ya un camino que no regresaste jamás de eso, ¿no? Seguiste adelante y como que no paraste, ¿no? Una cosa que llama la atención muchísimo en tu biografía es lo prolífico, ¿no? La cantidad de obras y obras que has dirigido, que has escrito. Se nota mucho trabajo. Se percibe, ¿no? Bueno, ¿Qué opinás vos? No, viste que la percepción interna, yo trabajo con mucha exigencia de trabajo y siempre me parece que es poco
lo que hago y que no lo, por supuesto, y que no lo hago del todo bien, que me lo critico, pero sí, no tengo esa sensación que a veces me devuelven de haber hecho tantas cosas, pero bueno. Claro. Sí sé que traté siempre de hacerlas bien, de hacerlas lo mejor posible, de que estuvieran bien, pero bueno, se van acumulando también. Por ahí soy más viejo que prolífico, por ahí son los años que van pasando y van amontonando hojarasca. Claro, no, uno piensa, ¿no? Cuando en un año, por ejemplo, podés llegar a escribir y poner en escena 2 obras también, ¿no? Bueno, también es cierto que digamos, con cierta valentía, eso lo voy a decir, ¿no? Porque me dediqué siempre al teatro independiente, viviendo de la taquilla, casi siempre sin subsidio, sin apoyo, o sea, nunca tuve un capital ni un soporte económico y lo pude hacer. ¿Eso es una buena escuela para una persona? Sí, eso también es un índice de vocación para mí. Yo, por ejemplo, no me quiero extender, pero 2 veces me fui a vivir a Buenos Aires para hacer teatro y las 2 veces me recontracagué de hambre. Pero de hambre de no comer por no tener para comer. La primera vez me fui, agarré la hiperinflación, el pasaje de Alfonsín a Menem, la de que me acuerdo que laburaba todo el día, después me iba a la Escuela Nacional de Arte Dramático, salía de mi casa a las 6:30 de la mañana, volvía a la 1 de la mañana y no me alcanzaba, y el sueldo, trabajaba en una refinadora de petróleo, en un sótano, con una máquina de escribir, y no me alcanzaba el sueldo para mi alquiler y mis colectivos. ¿Qué es lo que Entonces, enseña? no comía. ¿Qué enseña esta parte? Enseña primero que no querés nunca más en la vida pasar por eso, que nunca más. Pero no, también decir, bueno, si me lo banqué, también si te banqué. Esto es como muy grosero lo que estoy contando, pero otra serie de adversidades con las que uno se puede encontrar también te dicen, bueno, si soy capaz de soportar esto y insisto, también es porque espero que nadie se lo tome, sin enrostrárselo a nadie, cuando después te encontrás con otro que dice no me dieron la oportunidad, o lo que pasa acá, uy, lo que pasa que acá en Mar del Plata, uy, lo que pasa ahí, bueno, viste, sí, claro. Sí, claro. Hay que bancársela, por supuesto que siempre estamos de favor, si estamos vivos es porque tenemos suerte, y si podemos hacer las cosas también, no quiere decir siempre, bueno, hay dificultades que te pueden sacar de carrera en cualquier momento, no todo es prestado y por supuesto que mucha gente valiosa puede quedar en el camino por infinidad de contingencias. Hay como una cosa, ¿no?, de fragilidad en todo, ¿no? En la vida, bueno, todos lo sabemos, ¿no? Vivir es ir perdiendo lo que tenés. Buena frase. Sí. Yo tenemos acá que en 1999, autor, director y actor de Matarás a tu madre. Sí. ¿No? Tenemos... Exacto, con lo cual tenemos unas pequeñas imágenes, si te parece, Mariano, podemos ver. Bueno, ¿no? Sí, hay un video muy casero, creo que, sí, pero bueno, me da buena cuenta de... Es de mi primera obra, van a ver. ¿Vamos a verlo? Un muchacho muy joven, muy delgado, muy buen mozo, que además era el autor de la obra. ¿Rafael Hermoso no? Ese es Oscar Muner y ese soy yo. Freudón, ¿por qué estás tan preguntón? ¿Será otro papelón de tu aspecto, maricón? No, nada que ver, dejate de joder. Con las ambigüedades tenistas, no te vuelvas a meter. ¿Sabes cómo te respeto? Para nada me entrometo, tengo el espíritu inquieto y por eso te pregunto. No hablemos más del asunto. Ese es el punto. Yo quería consultarte. Voy a tener que cobrarte. Nunca es gratis lo magnífico de mi saber específico si no cobro la consulta, no resulta. Nunca fue un jefe decente. ¿Han padecido psicóticos brotes? No solo eso, lavanotes. No me digas, Freudón. Soy un bajón. Hola. Está María Rosa, Alfredo, que dice 10 espectáculos. La noticia de mi padre.
sin nada que lo divierta, sin perrito que le ladre. La luz de mis ojos tengo aquí delante, mas debo obedecer al adivino, calcante, vocero de la diosa Artemisa enfurecida, que al cambio de dejar a mi guerrero con vida, me pide nada menos que tu sacrificio. Mejor de mi trasero rompiera el orificio. Aceptó la manera en que entregas a tu hija, como si llegan por otro en un partido de truco. ¡Pásate, madre! Extraño ese poder arrasador del mito, que viene y te atraviesa y no le importa un pito. Agamemnon, you know the way it's go. You know what I'm talking about. Apolo me envidioso y persuasiva. La gente me rechaza de manera altiva. Cada vez que al viajero le sugiero su ruta, me responde: cállate, hija. Puede ser que la gente sea tan mala. Tú eres el vencedor. Yo soy la esclava. Había veces todo. Me había olvidado de esto, somos traumáticos. ¡Cuida de mi familia! ¡Te amo, Agamenón! Ojalá el rey, mi padre, me diera su perdón. No se quejen aquellos a quienes corté las cabezas. Si les quité la vida, les quité las tristezas. Bueno, qué recuerdo. Qué recuerdo, ¿no? Muchísimo, muchísimo. ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué pasaba en tu vida ahí? ¿Cómo, en sí la obra, digamos, ¿cómo te acordás de la preparación, de todo? Bueno, no sé, me acuerdo de una función, mira, creo que está por ahí, escuché la risa de una amiga que quiero mucho, Adriana, que fue a una función que hicimos en Balcarce. Me pasó algo muy lindo con esta obra, que es que había con una persona que ahora está muy mal, que es Daniel Suárez Marsal, que dirigía la Comedia de la provincia de Buenos Aires. Era mi primera obra y a él le gustaba el teatro en verso y alguien se la recomendó y fue a ver la obra en Buenos Aires y nos la contrató para ir de gira con la provincia. Era mi primera obra. Y vamos a Balcarce, a un teatro muy lindo de la ciudad. Yo tenía una cosa, además, yo siempre decía la letra de todos, porque como eran actores improvisadores, todos los tomé de este max improvisación, cuando estábamos ensayando la obra, nadie... Y después cuando estábamos haciendo la obra, yo movía los labios en el momento de cada uno y todos me querían matar. Fue una de las razones también por las que me bajé del escenario. Pero bueno, en esa función en Balcarce resulta que estalla un foco y el foco se prende fuego. Entonces todos paran porque estaba el foco en llamas. Y yo sigo con la obra, porque para mí el verso no se detiene, entonces empecé a decir la letra de todo. Y yo haciendo todos los personajes porque yo no iba a parar aunque el teatro se prendiera fuego. Bueno, eso es una anécdota. ¿No? Una anécdota, además de un delirio. Después una anécdota de matarás a tu madre. ¿Y cómo fue la obra? ¿Gustó? Mucho, bueno, de hecho me fue tan bien que me envalentoné y me casó, digamos, en segundas nupcias con mi ciudad, con Mar del Plata. Hubo una casualidad, pues yo esta obra la estrené en el Teatro de la Alianza Francesa de Buenos Aires, que es un teatro muy lindo. Pues yo había ido a hacer un seminario sobre tragedia con un director francés y él se entusiasmó conmigo y hizo que me abrieran la puerta para estrenar también mi primera obra. Y a la gente le gustó mucho, entonces un francés que manejaba la cultura de ahí en ese momento nos dijo, nosotros tenemos un teatro en Mar del Plata que nadie usa y esta obra que es tan divertida, ¿no la quieren ir a hacer allá? Y los actores dijeron, sí, sí, vamos. Y en realidad vinimos por eso, no porque yo fuera marplatense. Todos pensamos que una vez más pasamos mucha hambre, es una cosa que se va repitiendo. Estábamos a la gorra y durante las 3 primeras semanas no nos venía a ver a nadie. Me acuerdo una vez que había 6 personas y 4 eran inspectores. Y yo me quería matar, aparte me querían cobrar no sé qué, realmente no teníamos para comer.
Pero bueno, después se empezó a correr la bola, tuvimos una crítica muy buena del diario La Capital, y se empezó a llenar, y la gente incluso empezó a ser generosa con nosotros porque nos dejaban bastante plata, empezamos a ganar dinero, hasta ahorramos, y ganamos premios, y bueno, ahí me entusiasmé, y también bueno, yo ya estaba con mi segunda obra, que era también sobre un mito griego, que era Edipo y Yocasta, y ya pensamos en volver a traerla a Mar del Plata, y a partir de ahí creo que hice 17 temporadas seguidas. Un trampolín, ¿no? Un trampolín no paraste más. Viniendo, pero bueno, eso también lo hizo el público, ¿no? Ya desde esa primera temporada hubo mucha gente que nos acompañó, me acompañó, digamos. Digo nos acompañó, pero bueno, en la medida en que fui cambiando también de elencos y de propuestas, también me acompañó. Te respaldó, entonces, digamos, ya el bueno, público marplatense y de temporada, básicamente de todos lados, ¿no? Sí, bueno, entonces, debo decir que ahora vivo en Mar del Plata, porque cuando me presentaste dijiste residente en Buenos Aires, que sí, viví desde el 98, entre el 90 y el 94 me fui a estudiar y trabajar en Buenos Aires, y en el 98 me fui a Buenos Aires y ya me quedé hasta el año pasado en que, Tu casa está aquí ahora. Me ofrecieron la dirección artística de este teatro, y así que estoy viviendo en Mar del Plata desde el 29 de septiembre del año pasado. Pero vas y venís igual. Voy a Buenos Aires, tengo mi casa allá, pero Claro. estoy casi siempre acá, Claro. voy 2 días y me vuelvo. Un detalle que forma parte también del presente de Mariano, ¿no? Aparte de su trabajo artístico que no para, también él tiene este cargo, ¿no? Dentro del auditorio. Sí, de hecho, bueno, desde que estoy acá más prima este cargo y este trabajo, que nunca había hecho algo así, que mi trabajo como artista, ¿no? En este momento le despunto el vicio más con otra beta que a mí me gusta, que si bien es muy casera, porque no he hecho nada con eso más que tener un blog, me gusta escribir poemas, y por ahí ahora lo que estoy haciendo es escribir poemas y no estoy dirigiendo teatro, y una obra de teatro que tenía por la mitad estoy viendo si la termino. Hemos estado investigando un poco de ese blog, a ver qué había por ahí, ¿no? Que volcaba Mariano Moro en ese blog, en textos poéticos y, digamos, hay como, ¿no? Tenés bastante escrito ahí, ¿no? Sí, voy, no llevo la cuenta, pero sí, hace unos años que lo tengo y ahí está. ¿Y qué dirección Lean tiene? mis poemas, marianomoro.blogspot.com.ar. Anótenlo para ver la faceta poética de Mariano y para criticarlo. Claro, sí. Nada. Sin que Realmente yo me muy buenos son los poemas que he escrito, Claro. que he leído y tal, y realmente, o sea, dan buena cuenta, ¿no? de tu ser artista, porque también estás en el teatro, en dramaturgia, después también te dedicas a escribir poesía. Eso habla de alguien que está más que comprometido con lo artístico, ¿no? Desde varios planos. Sí, sí, bueno, es mi vida. Yo creo, bueno, no se podría decir muchas cosas, pero siempre creo que soy artista porque en principio no me banqué la realidad, ¿no? Creo que yo como niño vivía en una fantasía permanente, vivía en mi mundo y haciéndome unas películas ¿Crees que es artista por evitar la realidad? Sí, en mi caso, creo que no es ninguna originalidad lo que estoy diciendo, pero hay algo de eso, sí, de vivir en un mundo que te creas vos, ¿no? El teatro es bastante paradigmático en eso, en el sentido de que vos le das realidad a una fantasía que se parece mucho a la vida, pero que no es, ¿no? Querés que suceda una escena de determinada manera y creás una vida... Una realidad paralela, Una ¿no? realidad paralela, sí. Es un poco la pulsión de todos los artistas, ¿no? Crear una realidad paralela para compensar la otra, ¿no? O para crear. Sí, y a veces me pregunto si yo en este momento me siento una persona más integrada dentro de todo lo fragmentado que uno es y de los distintos compartimentos que tiene, muy contradictorios, pero... Integrada en la sociedad, te referís. Sí, integrado como
digamos que las dificultades personales que a lo largo de la vida he tenido las he ido superando. Nunca se sabe mañana lo que va a pasar, pero en cuanto a mi perfil psicológico, digamos, a esas cosas las he podido integrar mejor. Y a veces me pregunto si yo hubiera sido una persona más normal, por no tener, digamos, algunas dificultades con las que me encontré, si hubiera ido por este camino. Por ejemplo, ahora me encuentro como una persona bastante normal trabajando, que es una cosa que no podía hacer cuando era, ¿Qué es ser normal? Muy joven. ¿Qué es lo que marca ser normal? Ser normal es un mito, es una ficción, porque nadie es normal visto de cerca. Pero pero sí es cierto que hay códigos compartidos en los que algunas personas se manejan mejor que otras. Y digamos, yo particularmente en la adolescencia estaba en el -10 de eso, ¿no? Iba a contracorriente de todo. Contanos un poquito esto, ¿en qué sentido que contracorriente? ¿En qué faceta concreta? No sé, por ahí hasta a veces era una postura. Yo fui a una escuela técnica, soy técnico mecánico electricista. Ajá. Un error que todo partió de que crecí enamorado de mi tía y mi tía se casó con un ingeniero. Entonces yo dije, voy a ser ingeniero. Encima yo tenía dos fuertes en la escuela, que era la lengua, era muy bueno en castellano, pero también era muy bueno en matemáticas. Ajá. Entonces las maestras pensaban que los que éramos buenos en matemáticas teníamos que ir al industrial, que pasaba por ser la mejor escuela pública y además era doble turno. Y yo que quería ser ingeniero, ahí me fui. Al mes me di cuenta que la había pifiado. Pero bueno, a veces, por ejemplo, me acuerdo en clases de electrotecnia, yo me iba con las obras completas de Antonio Machado y me ponía a leerlas. Ahí ya estaba como medio se revendía el pedo, pero Claro. o sea, me encontré muchas veces como fugándome de la situación en la que estaba. Buena cuenta de eso también da la realidad de tu aproximación a diferentes personajes de la historia, como por ejemplo Teresa de Ávila, como por ejemplo Francisco de Asís, gente que también estaba un poco atravesada, ¿no? Y si se me permite el término, o de alguna manera seguían una propia voz o descollaban un poco dentro de lo que era la normalidad, entre comillas, de su época y su vivir, ¿no? Bueno, tocaste algo muy particular que son dos obras. Yo tengo 3 obras que son religiosas, esas 2 son las 2 últimas. Bueno, yo no diría que seguían su voz, sino bueno, esa era gente que seguía la voz de Dios. Yo creo que los santos existen, les creo. Y para mí particularmente, personalmente, el teatro religioso que he hecho es el más difícil, es lo más difícil de hacer, y también lo que personalmente más me ha significado, ¿no? Los santos son insoportables, ¿sabes? ¿Has convivido con algún santo? No, salvo mi santa madre, que creo que está por ahí. Pero por ser de la familia... De San Lorenzo, ¿no? No, pero cuando... digamos bueno, la gente que no sea creyente ni nada, como decir, bueno, parece acá este hombre empezó a delirar y no quisiera dejar a nadie afuera, pero bueno, ya sea que sea un delirio o una realidad, por ejemplo, la comunión de Santa Teresa con Dios, su relación de hablar con Dios de tú a tú, como dicen en España. Claro. Es una cosa tan fuerte que si te consustancias con eso, en momentos, además que es difícil entenderlo, ¿no? Porque está siempre bordeando lo inefable de la experiencia mística. Claro. Y en el caso de San Francisco, que es particular porque es una de las 2 obras que yo escribo a pedido, ¿no? En realidad, Pobrecito, ¿no? Pobrecito, Francisco de Asís, que está en 2017, o sea, bueno, 2016-17 sí. se Es un productor devoto de San Francisco que me pide que yo escriba esa obra. Él estaba muy impactado por mi obra preferida para mí, por lo que en mi vida ha significado, que es Jesucristo. Él había visto Jesucristo y que él era devoto de San Francisco y pensó que yo tenía que hacer una obra sobre San Francisco. Ajá. Y que él tenía el actor
Ajá. Muy bueno, acá para contar una cosa graciosa. Yo tengo el actor, tenés que verlo, dice, con mil excusas me dice, mira, está haciendo una obra, pero, bueno, voy a ver al actor que tenía que hacer de San Francisco y hacía de travesti en la obra. Lo hacía muy bien, pero viste, era un acto de fe, de decir que ese tremendo travesti que uno estaba viendo en escena era el que iba a hacer de San Francisco. Pero el productor tenía razón, ahora es un gran amigo, es una persona que adoro, Hernán Ávalo, y también al actor Patricio. Porque son muy personalizados. hizo algo, bueno, también hablando de otro, el teatro religioso es el más difícil para mí de hacer como director, pero también para los actores, ¿no? El actor que tiene que encarnar a un santo o a Jesús, como hizo Mariano Macera, está en el brete. Claro que bueno. Te quiero preguntar eso, ¿por qué para vos, y para que la gente también un poco comparta esto, por qué es más difícil el teatro religioso? Y voy a decir una cosa simple, por ejemplo, esa obra que la hice porque yo quise, ¿no? Jesucristo. ¿Cómo le crees a un actor que es Jesús? Y siendo que yo quise dar una versión cabal, yo quería, y creo que lo logré por los testimonios que tengo, que las personas creyentes fueran el control de calidad y me dijeran que ese Jesús que veían en escena era el Jesús en el que ellos creían, ¿no? La cosa complicada de la fe, bueno, una cosa es la fe en el mundo interior de cada uno, pero que vean, y con Santa Teresa lo mismo, hemos hecho la obra en conventos de monjas carmelitas que todos se refieren a Teresa como mi madre, nuestra madre, nuestra madre. La primera vez y la siguiente que lo hicimos en un convento carmelita con Victoria, cuando terminamos todas las monjas se abalanzaron sobre ella y le decían Santa Madre, Santa Madre. Claro. Bueno, eso es... Ocurrían esas cosas, ¿no? Pero bueno, siempre la dificultad que te quede de yeso, ¿no? Que te quede la estampita, que te quede de mármol, digamos, cómo haces para hacer convivir, como por ejemplo en Cristo, que es una figura humana y divina como figura de fe, ¿no? Que le veas lo humano y que lo veas divino a la vez. Exactamente. Bueno, es un desafío, ¿no? Además de otras cosas prácticas como el rechazo de toda la gente que rechaza la religión y la iglesia con mil razones valederas. Y la suspicacia de la gente de fe, que eso me lo encontré después, que no te quieren venir a ver la obra porque dicen, ¿y qué habrá hecho? ¿Y si me siento violentado por lo que voy a ver? Ah, claro, que es una cosa práctica, ¿no? Pero luego en el teatro uno necesita que el público acredite, que venga, que te acompañe. Que valide. Y realmente también en ese sentido es lo más difícil de hacer. De ese trabajo tenemos imágenes ahora, de Pobrecito. Vamos a pedirle a nuestro amigo técnico que proyecte. Hay pobres que no tienen que vestir ni que comer. ¡Que comen mierda! Me dará el oro que se le ocurre, miserable endiablado, bruto. ¿A quién le devuelvo su ropa? Ya no soy hijo de usted. Dios me pide que sea otro de sus locos. ¿Dios te habló? Sí, no necesito buena ropa ni seguridades, y no hay mayor riqueza que no necesitar. Si tienen hambre nos faltará una parra, una higuera, unas nueces. Debo creer en mis sueños. Cantilena, il se repose. ¿Cómo hablaré de la pobreza de Cristo? Si visto mejor que los arrepientos. ¿Alguien vio a Jesucristo calzando un casco? ¿O empuñando una cimitarra? ¿O disparando un cañón? ¿Para qué quiero la libertad? Yo, si no soy libre de tener esclavos y mandarlos matar. No hay peor esclavo que tal señor que depende de someter para ser. ¡Y los banquetes! La panza le dijo basta. ¿Cuándo? Anoche. Ya no soy nuestro pan de cada día. Y
Que venga con un trozo de carne si es posible. Todavía puedo apropiarme de una mujer y llenarla de hijos. Solo esto es para mí una gran ganancia. Eso nos exige que seamos uno para otro. Más que un amigo, más que un hermano, una madre. ¿Qué te complace de mi compañía? Porque acepté su amor. Al fin, existo. Increíble, ¿eh? Hay que decir que esta obra está compuesta por 2 actores. Uno de ellos encarna a Francisco de Asís y el otro hace 12 personajes, ¿puede ser? Sí. 12 personajes, un solo actor va variando. Y eso le significó también un premio Estrella de Mar, ¿no? La nominación, ¿no? La nominación, perdón. No ganó el premio, pero Bueno, se lo merecía casi. sin duda. Se lo merecía sin duda. Me he tomado la tarea de leer sobre la vida de Francisco de Asís, conocí algunos fragmentos y tal, pero he indagado en la vida de Francisco y luego leí tu libro, obviamente, ¿no? Y observé que sos bastante fiel a lo que es su biografía, a determinados fragmentos, pasajes de su vida, momentos clave, yo consideraría, de sus diferentes momentos. Y quería preguntarte, este personaje, todos conocen a Francisco de Asís, es un personaje muy particular, alguien que de alguna forma dio vuelta el normal transcurso, ¿no? de desarrollo de lo que es la iglesia y la creencia, le dio como un cariz un tanto quizá más cercano a la pobreza, creó el orden de los franciscanos, orden franciscano, ¿no? Es una figura, digamos, clave en lo que sería el desarrollo de la historia del catolicismo. Ahora bien, me gustaría saber, Mariano Moro, ¿qué visión le aporta a la biografía de Francisco de Asís? ¿Qué quiere hacer hincapié? ¿Qué mensaje quiere dar a partir de Francisco? Bueno, yo no soy un catequista y nunca quise catequizar en ningún sentido, ¿no? Y creo que un poco la respuesta te la di. Al encontrarme con esta tremenda figura, que además me vino propuesta, yo busqué entregarme y ser fiel a él, y con mi arte, digamos, si mi arte es el teatro, busqué dar la versión esa, que la gente que es devota de San Francisco, que San Francisco le significa algo, me dijera sí, San Francisco es así, que también lo logré, ¿no sabes? Los franciscanos y las monjas desde las clarisas y demás, como locos con este San Francisco les gusta mucho. No, los mensajes, digamos, están en la leyenda. Además, San Francisco es una figura medieval y es legendaria. De hecho, muchas historias muchas escenas son leyendas de San Francisco, ¿no? Que es como, bueno, la primera joya de la literatura, es mi primera obra italiana, es algo que me gusta decir, porque la considero una obra italiana. La primera joya de la literatura italiana son i Fioretti de Santo Francesco, ¿no? Que son estas leyendas, que es lo último que entra en la literatura canónica sobre el santo, y que cuenta estos episodios de San Francisco hablando con los pájaros, hablando con los peces, que me vuelven loco porque son divinos. No pude meter todo, pero el de los peces que me quedó afuera me encanta, que él iba al lago y todos los peces salían y abrían la boca de asombro para escuchar a San Francisco. Y eso era en italiano, y después yo incluí, de mis obras religiosas por ahí es la más personal para mí, paradójicamente, porque es la única que me encargan. Y es la que en la escritura es más personal, porque San Francisco no era un escritor y mucha gente escribió sobre él, entonces yo estudié mucho su vida y su leyenda, y a partir de ahí hice una dramaturgia donde los textos son míos y lo que hablan. Entonces el lenguaje es más moderno. Río Platense, ¿no? Hay que decir esto. Y sin embargo, al final me gustó poner el canto de las criaturas de San Francisco, que eso lo escribió él, y que es
está escrito en proto-italiano, ¿no? En el dialecto, ahí vos ves cómo hablaba él, y es también es la primera joya de la poesía italiana. Y lo maté al actor porque es larguísimo y se lo tuvo que aprender y hacerlo. Pero es un diálogo, ¿no? ¿Puede ser? No, era una cosa que en realidad se cantaba, pero ahí estaba claro. Recitada, él muriéndose, Claro. da gracias, ¿no? Da gracias por todo. De ahí está tomado porque él trataba de hermano a todo, ¿no? De ahí está tomado el título de la hermosa película de Zeffirelli, Hermano Sol, Hermana Luna, ¿no? Está el sol como un hermano, la luna como una hermana. Él acerca de alguna manera, ¿no? la fe hacia el entorno, porque por ahí era un poco antropocéntrico todo, ¿no? En ese momento estaba el hombre como clave, y a mí me da la sensación, que él como que abre el juego e incorpora a los animales, al entorno, a la naturaleza, ¿no? Sí, por supuesto es el santo ecológico, además es venerado por los que no son católicos también, ¿no? Es el santo preferido de los protestantes y de mucha otra gente, aunque no es cristiana, y sin embargo Claro. la figura de esa, y sí, ese es como el gran ecologista. Pero bueno, después esta cosa de la pobreza que es tan fuerte, es también el santo más parecido a Jesús, ¿no? De todos los santos es el que más se parece a Jesucristo, y en este despojamiento total, que eso es insoportable. Yo lo que he llorado leyendo las cosas, pero eso no lo podés aguantar, ¿no? Porque como uno se identifica y te identificás con algo que vos no soportarías, otra vez esta cosa de extrema, por ejemplo, si alguna vez se veía obligado, por ejemplo, una vez está con el Papa y se ve con unos cardenales, se ve obligado como a comer algo que para él era como demasiado, entonces le tira ceniza para que tenga gusto feo, ¿no? Buscaba la mortificación, el ascetismo, ¿no? Y como algo que está en la obra, pero más o menos así, que dice como que la mayor vergüenza para San Francisco es que alguien coma peor que él, o duerma peor que él, o... Sí. No pasa nada. Un aplauso. Esa es y que bueno, que después uno puede pensar lo que quiera, pero que la gente lo creyó, ¿no? Porque miles de personas lo seguían con esta cuestión de siempre la que lo daba todo. Además también está la hora, no hay manto que le dure, andaban por la nieve y no soportaba tener una manta para que lo abrigara, porque estaba buscando a ver a quién se la daba. Iba a hacer leer un fragmento, pero bueno, esto da buena cuenta, ¿no? De que seguramente hay mucho de Mariano Moro dentro de esa búsqueda, ¿no? De la fe, también encalla en estas figuras, y no es solamente una mera intención de... No, bueno, yo no me parezco en nada, lo quiero decir. Pero sí... La gente pensaba que sí. No, pero sí agradezco haber podido cambiar, ¿no? Ahora veía, yo por ejemplo esta obra Matarás a tu madre, que me encanta, pero las groserías que se decían, me puse mucho más fino, después ya no tengo ganas de jugar con el lenguaje para decir groserías, que era lo que me movía muchísimo cuando yo empecé. Si en ese momento me hubieran dicho que iba a hacer teatro religioso, ¿no? Yo no tengo educación religiosa, creía que era ateo o agnóstico, y si me hubieran dicho que yo iba a terminar haciendo cosas como estas, no, me hubiera reído realmente y hubiera descreído. ¿Seguís siendo agnóstico? No. Ajá. Pero uno de mis tantos defectos, que los debo tener todos, pero el que más me ha molestado, que es la soberbia, como no hay como estas cosas para combatirlo, ¿no? Como saber Claro. que puede existir algo así hace que Exactamente. por lo menos no es que yo pueda despojarme de esa manera como San Francisco o Santa Teresa, que eran muy franciscanas. Claro. San Francisco era el modelo de Santa Teresa, a quien yo abordé primero, ¿no? De quien me sentí más cerca, por española, porque yo soy muy gallego, y que empezamos acá con el guitarrista, que tendría que volver. Hablando de España, sí. ¿Vamos a hacer que vuelva? ¿Te parece? Sí, que vuelva. Vamos a invitar que vuelva a don Alejandro Benítez.
Invitamos al escenario, hombre. Ole. ¿Le damos un aplauso? Vamos ahí. Vamos a cambiar, pues, si no por acá. Yo le doy paso. Bueno, nada. ¿Qué haces? Pues yo quería, mira, vale, lo que vos tengas ganas. yo quería, en realidad me quería dar gustos, porque bueno, basta de actor y eso que pensando, ya que vos me trajiste un guitarrista, ayer se cumplieron, hay alguien que es muy importante para mí, y para casi todos los dramaturgos poetas, además, para un dramaturgo poeta de acá, creo que hay dos dioses, que uno es Shakespeare y otro es Federico García Lorca. Ayer se cumplieron 81 años de la muerte, de que mataron a Federico. Entonces, yo que me he dedicado al verso y a la poesía de la escena, bueno, eso me da muchísima vergüenza, pero acá con el muchacho podríamos recitar algo de Lorca para cambiar, para ir a un dramaturgo y poeta bueno. La gente está encantada, yo creo. Conformar con esta berretada, por ahí ahora sí uso el micrófono. Sí, ¿o claro. Vamos. Bueno, el gran éxito de Federico García Lorca fue con su Romancero Gitano, fue cuando se hizo muy popular, y de ahí vamos a ver si sale, a decir la muerte de Antoñito el Camborio, que me encanta, que es también un homenaje a Nati Mistral, que fue muy importante en mi vida. Apagamos todos los teléfonos. Apagamos los celulares, por favor. Religiosamente. Voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir, voces antiguas que cercan voz de clavel varonil. Les clavó sobre las botas mordiscos de jabalí. En la lucha daba saltos jabonados de delfín, bañó de sangre enemiga su corbata carmesí, pero eran 4 puñales y tuvo que sucumbir. Cuando las estrellas clavan herales al agua gris, cuando los herales sueñan verónicas de Alelí, voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir. Antonio Torres Heredia, Camborio de Duraquerín, moreno de verde luna, voz de clavel varonil. ¿Quién te quitaba la vida cerca del Guadalquivir? Mis 4 primos Heredias, hijos de Benamejí. Emperatriz, acuérdate de la Virgen, porque te vas a morir. Ay, Federico García, llama a la Guardia Civil, ya mi talle se ha quebrado como junco de maíz. 3 golpes de sangre tuvo y se murió de perfil. Viva moneda que nunca se volverá a repetir. Un ángel marchoso pone su cabeza en un cojín. Otros de rubor cansados encendieron un candil. Y cuando los 4 primos llegan a Benamejí, voces de muerte cesaron cerca del Guadalquivir. Federico, la primera obra de teatro que yo leí fue Doña Rosita la Soltera, que la adoro, que siempre la quiero hacer, o pienso que algún día la voy a hacer, y fue porque en 6º grado, en el manual Capeluz del alumno bonaerense, teníamos el poema de la Rosa, que es el poema que estructura esa obra, que bueno, muchos la conocerán, pero yo la cuento como si no la conocieran, que Doña Rosita, algo que me encanta es que es una granadina, que tiene un novio que es su primo,
y el novio se viene a Tucumán a cultivar la caña de azúcar. Yo hago un homenaje en esto a Azucena en cautiverio, porque Azucena piensa que su historia es la misma de Doña Rosita, ¿no? Y su tío es jardinero y cultiva flores exóticas, entonces tiene una rosa que dura un solo día y va cambiando de color hasta que se deshoja la noche. Y Doña Rosita, que se queda esperando a su novio que nunca vuelve, bueno, es como ese poema. Entonces en el 6º grado me dieron el poema, me lo aprendí, fui el único, se suponía que todos lo íbamos a aprender. Yo al otro día voy que me lo sabía, pensé que todos se lo iban, cuando dijeron a ver quién se lo sabe, yo pensé que todos íbamos a levantar la mano, pero no, me lo sabía yo. En mi casa estaban las obras completas de Lorca, y entonces fui y leí la obra de teatro, que no es una cosa que normalmente uno lea, ¿no? Yo ya leía mucho, en mi casa había muchas novelas, generalmente leía novelas, pero es decir, ir a leer una obra de teatro que además te pide un montón de herramientas que no las tenía, pero bueno, como Federico era tan poeta, se leía muy bien la obra. A partir de ahí me acompañó siempre, es uno de los poetas que siempre me acompaña. Luego encontré una coincidencia biográfica que para mí es muy importante. A ver, bueno, se me abrió la canilla y ahora me puedo... Pero bueno, yo soy de una familia española, mi madre es española, la trajeron a los 13 años y mi padre era hijo de españoles. ¿De qué parte son? Mi madre es navarra, mi padre era hijo de un castellano y una leonesa. Y bueno, a mi abuelo lo fusilaron en los mismos días que a Federico. Y tenía mi abuelo 25 años Y ahí viene... y mi madre 6 meses. Entonces para mí un poco Federico es como... Claro. Está como muy cerca de eso, ¿no? Nos pasa mucho, ¿no?, que venimos de españoles, toda esa época de la Guerra Civil Española es una época cónclave donde ahí se gesta la República, después la posterior caída, donde ocurre la triste asunción del general Franco al poder y todo lo que sucedió, es como muy determinante, ¿no? Bueno, nada, es determinante cuando lo has vivido con la Guerra Civil Española, pero yo no me quiero poner a hablar de historia ni de política, incluso crecí convencido, por supuesto, de la Guerra Española, que los buenos estaban de un lado y los malos del otro. Después para mí ha sido un aprendizaje ver que no es tan así. Por ejemplo, hay un autor, Muñoz Seca, que escribió una obra maravillosa que me encanta, que es La venganza de Don Mendo, que es recontra divertida, y que a él lo mataron por monárquico, los republicanos, ¿no? Hay una cosa maravillosa, además de que la obra es muy divertida, es maravillosa, pero me encanta de Muñoz Seca, que cuando lo van a matar, entonces él hace una declaración, era un verdadero humorista, entonces dice algo así como podrán quitarme mi honor, podrán quitarme mis propiedades y hasta van a quitarme la vida, pero hay algo que no pueden quitarme y es el tremendo miedo que siento en este momento. Y lo matan, o sea, bueno, barbaridades puedes hacer pensando una cosa y pensando la contraria, no lo traje a cuenta. Mi abuelo lo fusilaron por rojo, pero podría haber muerto por... Yo me refería, digamos, a lo que sucedía en España a nivel artístico, cultural, no tanto... Sí, bueno, pero eso fue anterior, en realidad, justamente hubo una... Pero García Lorca asesinado por el... Bueno, por eso, pero claro, justamente el florecimiento de todos esos poetas de la generación del 98 y del 27, de alguna manera la guerra los truncó, claro, a casi todos, ¿no? Ni hablar por Federico o Miguel Hernández, que murió en la cárcel. Pero bueno, lo que había pasado con la poesía, que bueno, son los primeros poetas que yo leí. Eso también se lo debo a mi madre y a Serrat. Yo me acuerdo, yo viví en una casa hasta los 5 años, sé que era porque ahí mis padres se separaron y entonces nos mudamos. Yo me acuerdo en esa casa el Winco y sonando el disco de Serrat dedicado a Antonio Machado. Y había una canción ahí que era mi canción preferida, que era He andado muchos caminos, que me la sabía. Entonces mi primera canción infantil era un poema de Machado.
Y cuando aprendí a leer y escribir, me acuerdo siempre yendo al diccionario a buscar lo que querían decir, un montón de veces la debo cerrar, a aprender un montón de palabras y tener esa primera relación con dos poetas, ¿no? A partir de ahí como fui a leer a esos poetas que al día de hoy me siguen encantando y a otros. ¿La generación del 99 te gusta alguno? El 98, sí. 98, perdón. Mira, te corrijo. Tengo muchas ganas. Yo, viste, soy director para decirle a la gente Okay. qué tiene que hacer y para corregir. Lo bien que haces. No, No estaba a aprender. sí, bueno, mira, vamos con... Creo que está mi profesora de literatura de cuarto y de castellano de segundo, creo que está por ahí. Me dijo que iba a venir, pero no vino. Pero bueno, mira, hay un poema muy conocido de Antonio Machado que me encanta, que lo aprendí por ella, que nos lo dio en alguna clase. Y a ver, no voy a decir, este nunca lo digo, porque me gusta mucho. Para que se me fue. Ahí vamos. Yo voy soñando caminos de la tarde, las colinas doradas, los verdes pinos, las polvorientas encinas. ¿A dónde el camino irá? Yo voy cantando, viajero, a lo largo de un sendero. La tarde cayendo está. En el corazón tenía la espina de una pasión. Logré arrancármela un día. Ya no siento el corazón. Y todo el campo, un momento, se queda mudo y sombrío, meditando. Suena el viento en los álamos del río. La tarde más se oscurece y el camino que serpea y débilmente blanquea se enturbia y desaparece. Mi cantar vuelve a plañir, aguda espina dorada. ¿Quién te pudiera sentir en el corazón clavada? Ahora me malentoné. Bueno, para hacer esta cosa de la reconciliación en la que estaba, o sea, fue una cosa muy notoria que Antonio Machado tenía un hermano que era un grandísimo poeta también, eran los dos tremendos, Manuel Machado, escribían obras de teatro juntos y la guerra los separó, ¿no? Antonio Machado se fue al exilio y murió muy poco después en Francia. La primera obra de teatro que yo vi fue Donde madura el limonero, que hacía José María Vilches, interpretando a Antonio Machado, también por esta historia, ¿no? Pero el hermano se quedó en España y tuvo que avenirse a lo que políticamente pasaba en la dictadura. Entonces, a veces, bueno, por esta cuestión ideológica se lo ninguneó a Manuel Machado porque no era el mártir de guerra que fue Antonio. Pero también era un grandísimo poeta y hoy que estamos tan gallegos como somos, voy a ver si sale a decir un poema de Manuel Machado que me gusta mucho. Yo soy como las gentes que a mi tierra vinieron. Soy de la raza mora, vieja amiga del sol, que todo lo ganaron y todo lo perdieron. Tengo el alma de nardo del árabe español. Mi voluntad se ha muerto una noche de luna en que era muy hermoso no pensar ni querer. Mi ideal es tenderme sin ilusión ninguna. De cuando en cuando un beso y un nombre de mujer. En mi alma, hermana de la tarde, no hay contornos. Y la rosa simbólica de mi única pasión es una flor que crece en tierras ignoradas y que no tiene forma, ni aroma, ni color. Besos, pero no dardos, gloria la que me deben, que todo como un aura se venga para mí, que las olas me traigan y las olas me lleven y que jamás me obliguen el camino a elegir. Ambición no la tengo, amor no lo he sentido, no ardí nunca en un fuego de fe ni gratitud. Un vago afán de arte tuve, ya lo he perdido. Ni el vicio me seduce, ni adoro la virtud.
Nada os debo, ni os amo ni os odio. Con dejarme, lo que hago por vosotros podéis hacer por mí. Que la vida se tome la pena de matarme, ya que yo no me tomo la pena de vivir. Mi voluntad se ha muerto una noche de luna, en que era muy hermoso no pensar ni querer. De cuando en cuando un beso, sin ilusión ninguna. El beso generoso que no he de devolver. Eso que les dije de que no tenía vocación de actor era todo mentira. Lo que quiero es subirme al escenario y no paro más. No se notó. No nos dimos cuenta. Vieron que no hay que creer en nada ni en nadie. Ahora resulta que... Ahora seguimos, 2 horas más. Sí, ahora canto y después bailo flamenco. Estamos gallegos porque él es guitarrista flamenco, ¿no? Porque yo soy muy versátil, pero bueno. Vos me agallegás, me andaluzás. Bueno. Siempre todos seguro porque vienen las cosas del querer. Algo muy importante, me gusta mucho la música, la canción, particularmente me gustan las canciones típicas españolas. Y bueno, acá ya cantamos un par como Alejandro. No te debo, no te pido, si fui malo o bueno, olvídalo ya, que he pagado con oro tu carne morena, no más digas vaya, que estamos en paz. No te quiero, no me quieras, si tú me lo diste yo no te pedí, no me eches en cara que todo lo perdiste, también a tu vera. Yo todo perdí. Bien pagada, si tú eres la bien pagada, porque tu beso compré y a mí te supiste dar por un puñado de carne. Bien pagada, bien pagada, bien pagada, fuiste mujer. No te engaño, quiero otra, no creas por eso que te traicioné. No cayó en mis brazos, me dio solo un beso, el único beso que yo no pagué. No te pido, no me quiero, entre estas paredes dejo sepultar penas y alegrías que te favorite, y esa joya que ahora a otro lucirá. Bien pagada, si tú eres la bien pagada, porque tu beso compré y a mí me supiste dar por un puñado de carne. Bien pagada, bien pagada, bien pagada, fuiste mujer. Bien pagada, bien pagada, bien pagada, fuiste mujer.
que lo hago así en público y justo acá con la gente que trabaja conmigo. No sé si mañana vengo y digo. No, para mí. Bueno, no se vino nadie todavía, están todos acá, ¿eh? Bien, bueno. Es una buena señal. Gracias por darme los gustos en vida. No. La casa de Infiel. Bueno, ese lo recita siempre Miguel Jordano. No me lo sé, es uno parecido, pero... bueno, ese del la casa de infierno. Yo me la llevé al río, pensando que era soltera, pero tenía marido. Fue en la noche de San Juan y casi por compromiso. Pero bueno, llegamos hasta ahí. Está bien. Demasiado. Claro, no, por ahí podemos. Bien, bueno, ya está. ¿Te parece? Mariano Mora, autor, dramaturgo, ya fue. Bueno. Ya pasa. Bueno, a ver. Bueno, No, adelante. no fue más, ¿no? No, yo quiero que... Quiero. Sentite como en tu casa. Me estoy sintiendo un poco culpable porque estamos tan españoles y bueno, esa es mi patria madre por familia, pero bueno, soy muy argentino, quiero acá un poco de poesía argentina. No mía, porque esa la lean en mi blog. Pero. A ver, un soneto de Leopoldo Lugones. Tengo una obra sobre la poesía de Leopoldo Lugones que me encanta y no acierto con el actor para hacerla. Entonces voy a decir un soneto de él. Que Leopoldo Lugones, muy maltratado por sus vaivenes políticos y por historias de su familia, es un escritor tan importante que le debemos a Borges. No se puede entender a Borges sin Leopoldo Lugones, ¿no? Es el maestro de Borges y el poeta al que Borges corrigió, ¿no? Como al que le trató de pulir los defectos en su propia poesía. Al promediar la tarde de aquel día, cuando iba a mi habitual adiós a darte, fue una vaga congoja de dejarte lo que me hizo saber que te quería. Tu alma, sin comprenderlo, ya sabía. Con su rubor me iluminó al hablarte y al separarnos te pusiste aparte del grupo, amedrentada todavía. Fue silencio y pudor nuestra sorpresa, mas ya la plenitud de la promesa nos infundía un júbilo tan blando que nuestros labios suspiraron quedos. Tu alma estremecíase en tus dedos como si se estuviera deshojando. Y ahora engancho y vamos a Borges. Este soneto sí siempre lo digo. Vamos con un soneto de Borges. Bruscamente la tarde se ha aclarado porque ya cae la lluvia minuciosa. Cae y cayó, la lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado. Quien la oye caer ha recobrado el tiempo en que la suerte venturosa le reveló una flor llamada rosa y el curioso color del colorado. Esta lluvia que ciega los cristales alumbrará en perdidos arrabales las negras uvas de una parra en cierto patio que ya no existe. La mojada tarde me trae la voz deseada de mi padre que vuelve y que no ha muerto. No solo los santos te combaten la soberbia y te invitan a la modestia, sino por supuesto gente como esta, ¿no? Como uno se pone a leer a Borges y se le bajan los humos rápidamente. Hay que tener humos. Bueno, no te quiero... Haceme las preguntas que me iban a hacer. Estoy encantado de que vos te explayes y te sientas tan bien, que te hayas emocionado y que fluyas y que puedas dar este arte que no sé si lo solés, es habitual esto que cantes, que recites así con el público y tal. Lo hago para mi perra, que me lo festeja muchísimo. Es un animal, ¿no? Jesús, a muchos la conocerán, Jesús está acostumbrada, pero ya el resto de la gente no tanto. Porque me da vergüenza. No, yo muy contento, muy halagado y yo creo que el público también se lo está pasando muy bien.
Yo acá te dije que es una hoja de ruta, pero que puede ser traicionada en cualquier momento según tengas ganas, porque el protagonista único y máximo sos vos. Yo soy simplemente un obrero, digamos, de acá. Y entonces nada, tenía una serie de cosas para preguntarte, pero no sé si por ahí te apetece, si tenés ganas. Era un poco hablar sobre Teresa y demás, pero parece que tenés más ganas de hacer otra cosa, ¿no? Y tampoco quiero invadirte. No sé si tienen ganas de preguntarle algo a Mariano. Unas preguntas por ahí, le sacamos un micrófono. Sí. No, sin micrófono. Sin micrófono vale. Sí. Ah, qué bueno. Fue el derrotero de la obra Alfonsina y de su actriz. Bueno, Victoria Moretó es una de esas casualidades de la vida, porque Victoria Moretó, que es perfecta. Yo no tengo palabras para decir lo que la admiro, las dotes que tiene Victoria. Realmente yo la descubrí, porque es una chica que se preparó mucho y que había trabajado muy poco. Y yo la conozco desde que era una niña, que estaba en la escuela de danzas, y bueno, y nos encontramos ya con ella grande para hacer Alfonsina y los hombres. El primer espectáculo que yo dedico a un poeta argentino, a una poeta en este caso, está todo hecho sobre verso, que ella hacía maravillosamente. Y luego ahí cuando la vi dije, esta y solo ella me podía hacer lo de Santa Teresa, que para mí es la obra más difícil de hacer que yo haya hecho y que ella me hizo a la perfección. En estos días está por ser madre por primera vez, Victoria. Estuvo haciendo temporada de Teresa en Buenos Aires, en Patio de Actores, que es un teatro muy lindo, en el que he trabajado mucho. Y hubo que bajarla porque iba a estar pariendo y ya no se quería bajar. Y yo le digo, por favor, estaba con la panza así, la santa. La puse a hacer de santa y me quedó embarazada. Y bueno, creo que está por ser madre en esta semana, si mis cálculos no fallan. Así que bueno, se dedicará un tiempo a su niño, que se va a llamar Kiro, es un varón. Y luego hay que ver si sigue. Y ahora me voy con Alfonsina Storni. Por ser. Bueno, Alfonsina, hay que leer a Alfonsina Storni, siempre. Bueno, uno como marplatense siempre sintió su presencia, ¿no? Es alguien tan asociado a Mar del Plata, con una circunstancia terrible que es su suicidio, pero que ella convirtió en una obra de arte, ¿no? Ella convirtió en una obra de arte su muerte. Y una anécdota linda, algo que me pasó cuando yo estreno la obra y a la segunda o tercera función que hacemos en el Caldero, que no existe más, bueno, ahora cambió de dueño, el Teatro de Lambertini, una función, viene un montón de señoras realmente avanzadas en edad y se ponen a hablar del velorio de Alfonsina Storni, que y un par habían ido, que las habían llevado, y se ponen a hablar del velorio de Alfonsina como si hubiera sido ayer. Y fue una cosa que yo jamás hubiera pensado que me podía suceder. Esas mujeres, ay, yo no fui, pero a mi hermana la llevaron, porque la velaron así, llovía, había papá, el día que murió Alfonsina. Bueno, además de... Siempre pasa, bueno, con estos autores que se les va por si la cuestión por lo feminista, por sus opiniones políticas. Fue una grandísima poeta, no olvidar que además que consiguió muchas cosas, porque además, por supuesto, no voy a empezar con el ni una menos ni nada, pero lo que era ser mujer en esa época y madre soltera, pero también hay que decir que ella fue una mujer de mucho éxito, ¿no? Y publicaba en La Nación sus notas y la gente compraba sus libros de poesía y los leía, o sea que por suerte tuvo muchas alegrías. Después yo creo que en realidad se mata, más allá de sus penurias amorosas, siempre llevó muy mal sus relaciones amorosas, porque tenía cáncer y quiso terminar con su dolor de esa manera. Pero escribió un poema divino sobre su muerte que se llama Voy a dormir, que es el que se parafrasea en la canción de Ariel Ramírez. Lo mandó a La Nación, lo recibió Mujica Lainez, que trabajaba en La Nación, recibió el poema cuando ya se fue con una elegancia increíble. Pero bueno, yo quiero decir que Victoria, por supuesto, que lo dice muchísimo mejor que yo y además lo baila y todo, pero
un poema que por haber hecho esta obra lo tengo muy presente, que me encanta, que se llama Frente al mar, como el tango, pero no es el tango. A ver si me sale. De Alfonsina Storni. Oh mar, enorme mar, corazón fiero, de ritmo desigual, corazón malo. Yo soy más blanda que ese pobre palo que se pudre en tus ondas, prisionero. Oh mar, dame tu cólera tremenda. Yo me pasé la vida perdonando, porque entendí amar, yo me fui dando. Piedad, piedad, para el que más ofenda. Vulgaridad, vulgaridad me acosa. Ah, me han comprado la ciudad y el hombre. Hazme tener tu cólera sin nombre. Ya me fatiga esta misión de rosa. ¿Ves al vulgar? Ese vulgar me apena. Me falta el aire y donde falta quedo. Quisiera no entender, pero no puedo. Es la vulgaridad que me envenena. Me empobrecí porque entender abruma. Me empobrecí porque entender sofoca. Bendecida la fuerza de la roca. Yo tengo el corazón como la espuma. Mar, yo soñaba ser como tú eres. Allá en las tardes que la vida mía bajo las horas cálidas se abría. Mar, yo soñaba ser como tú eres. Mírame aquí, pequeña, miserable. Todo dolor me vence, todo empeño. Mar, dame el inefable sueño de tornarme soberbia, inalcanzable. Dame tu sal, tu yodo, tu fiereza, aire de mar, oh tempestad, oh enojo. Desdichada de mí, soy una bruja. Y muero, mar, sucumbo en mi pobreza. Y el alma mía es como el mar, es eso. Ah, la ciudad la pudre y la equivoca. Pequeña vida que dolor provoca, que pueda libertarme de su peso. Vuele mi anhelo, mi esperanza vuele. La vida mía debió ser horrible, debió ser una arteria incontenible. Y apenas es cicatriz, que siempre duele. Gracias a mi madre también, que tenía las obras completas, ya no las tiene más porque yo se las robo. Tiene incompletas. Salvo La inquietud del rosal, que es el primer libro de Alfonsina, que ella fue muy poderosa y después no le gustaba, entonces no dejaba que se publicara. Entonces, ¿Está por acá tu mamá, no? creo que sí. Sí, ahí está. Y santa. Le damos un aplauso. Bueno. ¿Tenemos alguna otra pregunta por ahí? ¿Para Mariano? Sí. Quería saber si, porque llegué unos minutitos tarde, ¿por qué no han mencionado a la suplente, que yo la quiero ver por novena vez? No sé si, bueno, la vimos, no sé si viste a María Rosa, que apareció en un video, ahí en primera obra. Bueno, la suplente cumple 16 años ahora. Se fue a México a hacer funciones esta semana y por ahí anda por los caminos. No nos dieron tiempo, ya arrancamos con el Mariano Monólogo. Claro, bueno, no, de la suplente, bueno, me acompaña, casi fue mi tercera obra y desde que la hicimos nunca se dejó de hacer, desde que la estrenamos en 2001 en La Plata. Así que me acompaña. Además, realmente es una obra en la que yo me di todos los gustos. Además de hacerle a María Rosa un unipersonal, que es una actriz increíble y era su primer unipersonal, ahí yo le metí todo lo que quería, porque es una profesora de literatura, la literatura es mi gran pasión, es lo que más me gusta, y le metí todo lo que a mí me interesaba en ese momento, las óperas que a mí me gustan, y luego se exacerbaron yo no estoy tan mal como, ni siquiera en ese momento estoy tan mal como la pobre Azucena, pero es cierto que el personaje es el que más tiene de mí, es el personaje al que más le di es algo que María Rosa siempre me dice, que la suplente soy yo. Que la gente la ve y ella es tan convincente que todo el mundo cree que ella es la suplente. Y no, María Rosa no tiene nada que ver con la suplente. Y sin embargo el personaje tiene muchas cosas mías. Estaba más resentido yo en ese momento que ahora. También hay que combatir el resentimiento, que es la peor cosa que hay. Todo lo que nace del resentimiento es muy malo. Y bueno, la suplente es un personaje que sus virtudes
no pueden aflorar justamente por la carga de resentimiento que trae, por decirte algo de la suplente. Pero nosotros la amamos, ¿no? Tanto María Rosa como yo. Algo es una creación total en el sentido, bueno, yo mis 2 primeras obras eran sobre mitos griegos y son algo que el teatro siempre ha hecho, que es volver una y otra vez a versionar los mitos clásicos. Sin embargo, la suplente, contra lo que mucha gente quiere y cree, y más allá de que tiene cosas mías, es un personaje totalmente imaginado. No me basé en ninguna profesora de literatura. Si hay alguien a quien no se parece, es a mi profesora de literatura acá presente. Pero nos pasó algo con María Rosa que al tiempo de estarla haciendo, empezábamos a hablar de Azucena y decíamos, uy, Azucena qué loca que está, Azucena esto, Azucena, nos creímos tanto, era como una persona que estaba con nosotros, ¿no? Es un personaje que tiene vida propia y la gente la ama, ¿no? Indudablemente con el público es con la obra que más éxito hemos tenido, ¿no? Tanto María Rosa como yo. Y bueno, mientras ella la quiera hacer, se seguirá haciendo. Ahora ella a veces le cambia cosas porque está muy políticamente correcta, según María Rosa entiende lo políticamente correcto. Entonces algunas barbaridades que decía en la obra, que no las quiere decir más. ¿No? En un momento se identifica con Blanche Dubois, entonces dice, puede ser que yo sea Blanche Dubois, aunque voy perdiendo las esperanzas de que me viole alguno. Que Blanche Dubois la viola el cuñado. Y ahora no lo quiere decir más porque tiene miedo al que ni una menos la castigue. Pero bueno, básicamente la obra es como la estrenamos en noviembre del 2001, sigue siendo igual. ¿Y Jesucristo? Jesucristo no, Jesucristo bajó. ¿Sabes qué? Yo hice la obra para Mariano Mazzei, sabiendo que tenía el actor, un actor maravilloso, con quien hice 6 obras, María Rosa hice 10. Y especulando así, mirá mi especulación, que interesaba, pero veía que Mariano iba a cumplir 33 años, entonces dije, es ahora. La hicimos con Mariano cumpliendo 33 años, ahora ya está muy viejo, parece. ¿Alguien más? Sí. No, te iba a hacer una pregunta, pero acabas de dar la respuesta cuando dijiste que la literatura era lo que más te gusta. Porque yo vi varias de tus obras y siempre me llamó la atención el cuidado del lenguaje, ¿no? Con el lenguaje. Justamente estas obras de teatro en verso, ¿no? Cuando efectivamente se usa poco. Entonces pensaba justamente tu gusto por la literatura en el doble sentido. Usando los recursos del sonido, como es la cadencia, la rima, el metro, y también el sentido, ¿no? Es decir, todos los otros recursos que ahí están. No, sencillamente eso, porque siempre me llamó la atención. Es decir, cuando vi, quien lo probó lo sabe, de Lope de Vega, eso me pareció maravilloso, bueno, con este actor. Pero ahí tomé contacto con un teatro en donde nuevamente volvía a cobrar valor en literatura, y la dramaturgia de literatura, no olvidemos, de los 3 géneros es uno de ellos, justamente lo que llaman los recursos del sonido, ¿no? Es decir, el sonido de las palabras, la musicalidad de las palabras. Eso nada más. Bien, bueno, eso quise graficar un poco con estas cosas que están en mi mundo, aunque no sean de mis obras. El poema de Alfonsina sí estaba así. Yo realmente mis dramaturgos de referencia son poetas, que antes los dramaturgos, los griegos eran poetas, las tragedias uno las lee traducidas, pero en realidad estaban totalmente versificadas. Bueno, Lope de Vega, que es tan importante para mí, era sobre todo un gran poeta. Shakespeare era un poeta, Federico García Lorca era un poeta, ¿no? El dramaturgo poeta. En mí es... los nombro para volver a mi pequeñez, no que me puedo yo comparar con esa gente, pero sí el amor por la poesía, por la literatura es auténtico, y por ahí en mi trabajo es un factor diferencial, porque en general la gente que se dedica al teatro hoy no tiene esa afición ni esa referencia, ¿no? En mí es así. Un video que yo le había pasado a él, bueno, me di el gusto de trabajar en Tucumán 3 años, y 2 con una compañía que es provincial, que es estatal, que
que es el elenco estable de la provincia de Tucumán, que tiene unos actores increíbles. Entonces ahí me di dos gustos tremendos, que fue hacer El perro del hortelano de Lope de Vega, tal cual, no le saqué nada, es una obra de Lope de Vega donde hay más sonetos, a cada momento un personaje dice un soneto, y la hicimos tal cual, y realmente fue un gran logro artístico para mí. Y la primera vez que yo dirigí a Shakespeare, que fue Love's Labour's Lost, que es la obra más difícil, la comedia más difícil, porque es donde él más juega con el lenguaje, es como imposible los enredos que hace. Yo con el original, con mi cosa de autodidacta en el inglés, que me puse a aprenderlo durante años, y todas las traducciones, hice una versión de todos esos juegos de palabras en castellano, y la llamé Perdida Labor de Amor, y la hicimos en Tucumán, y sí, tiene que ver con el gusto del lenguaje, con todo esto que decís, es lo que a mí me gusta, y donde por ahí modestamente no tengo mucha competencia, porque eso de la gente de teatro a veces hace los clásicos, pero no los entiende porque no los ama, y entonces así salen generalmente. No es que se necesitan muchas cosas, necesitan grandes actores, pero sé que yo creo que si, cuando los tengo lo puedo hacer, porque bueno, el amor, mirá la cursilería que voy a decir, pero el amor siempre abre los buenos caminos. Y esto se relaciona con cuando Iñaki te preguntaba sobre la vocación, y vos al principio arrancaste que tu primer descubrimiento de sí, de lo que te pasaba, era con las rimas, ¿no? Lo que te venía, decir que viene de lejos, esto de cuando ya eras adolescente, claro. Sí. Sí, aparte hasta leyendo Pobrecito, o sea, yo también escribo poesía, y el sonido y la construcción de la dramaturgia de Mariano es evidente que tiene poesía, tiene música poética, sonido, fonética. Es muy, inclusive para hasta las mismas respuestas de las entrevistas que vos das, se nota que son redondas las respuestas. Bueno, o sea, ya quisiera, pero no pero me llamó la atención. Pero bueno, también las cosas, ¿no? Yo nací con un defecto visual que no veía un poco, no veo un poco. Después me operé, ahora veo un poco más, pero no, entonces me tengo que manejar con el oído, porque eso también, ¿viste? Porque como siempre vi como en nebulosa, entonces tengo una relación más con lo sonoro, y de hecho para mí la buena actuación o la mala actuación la saco de lo que oigo más de lo que veo. Y aunque me gusta muchísimo la danza, bueno, la danza está la música, pero ahí sí está la imagen que te hace moverte, ¿no? Pero soy también, otra cosa, sigo estando siempre contracorriente, porque en el tiempo de la imagen, esto que todo el mundo lo dice, que son los tiempos de la imagen, yo estoy con lo sonoro y con la palabra. Perdón, pero yo creo que sos un orfebre de la palabra. Bueno. Yo fui alumna tuya del curso de dramática que hiciste, y que todavía me acuerdo, y vi tus obras, todas las que diste en la bancaria, acá. Sí, bueno, estuve muchos años. Estuve primero 6 o 7 años en la Alianza Francesa, después 6 o 7 años en la bancaria, y después los últimos 2 años en Cuatro Elementos, que es un teatro precioso, que lo llevan muy bien, es la sala más linda para mí del teatro independiente. Lo más lindo y lo mejor es el auditorium, por supuesto, pero bueno, el teatro independiente, Cuatro Elementos. Perdón. Yo quiero cantar. Ahí tienes una pregunta más. Sí. En todo lo que es tragedia, todo se basa en los trágicos, siempre hay un toque de comedia en sus obras. Siempre. Sí, yo creo, se transforman en comedia. Sí, creo que, no sé si he evolucionado, pero bueno, la vida me ha ido cambiando, ¿no? Cuando yo empecé a hacer teatro me quería reír de todo, era muy joven y era muy pelotudo, perdón, y me quería reír de todo y eso hacía. Sigo teniendo sentido del humor, estoy convencido, yo encontré estudiando a los griegos que aún en sus tragedias hacían bromas, estoy seguro, o sea que yo he hecho... También en Jesucristo hay chistes, Santa Teresa tenía sentido del humor, en Pobrecito, la obra sobre San Francisco, hay mucha comedia, pero bueno, no es lo mismo que al principio cuando yo me quería reír de todo. Pero siempre está el toque.
Pero tengo, bueno, también uno trabaja con lo que es, tengo sentido del humor, el humor es algo amable, a la gente le gusta reírse, y tanto obras que son bien para reírse, como las que te plantean algo más difícil, ahí también agradeces poder sonreír o poder divertirte con algo. Entonces, a mí me parece que siempre veo eso. Sí, es algo que bueno, que está en mí, que tampoco fue con un criterio comercial, ¿no? Tampoco puede decir, bueno, vamos a hacer reír, que eso vende, pero sí, y a veces incluso puedo volver con ganas a hacer una comedia. Por ejemplo, hice 2 obras por encargo, una fue Pobrecito y otra se llama Hollywood Somos Nosotras. Y yo venía de hacer la obra sobre Santa Teresa, que estuve estudiando como loco, porque la quería hacer encerrado con las obras de la Santa, con el español del 1500, y de pronto viene una chica que quería hacer una obra sobre 5 divas de Hollywood, y no tenía la obra, y me la pagó, cosa que me vino muy bien, y pasé de Santa Teresa a Bette Davis, Audrey Hepburn, Marilyn Monroe, Katharine Hepburn, y me está faltando una, y me divertí como loco haciendo esa obra, y es una comedia. De todos modos, yo creo que siempre que me puse a reír o a divertirme, me ocupé de cosas bastante dramáticas. Creo que soy bastante trágico en el fondo, y siempre fui a cosas espesas, aunque me estuviera riendo. Y para tragedia, por ahí podemos terminar con este género mío preferido, que es la canción típica española, la copla, que llaman ellos, que son pequeñas tragedias de 3 minutos. Ojo, y sin embargo te quedan. Sumo que si me quieren hacer callar, háganlo ahora, si no, se bancan la canción. De Quintero, León y Quiroga. Me lo dijeron 1000 veces, mas yo nunca quise poner atención. Cuando vinieron los llantos, ya estabas muy dentro de mi corazón. Te esperaba hasta muy tarde, ningún reproche te hacía. Lo más que te preguntaba era que si me querías. Y bajo tus besos en la madrugada, sin que tú notaras la cruz de mi angustia, solía cantar. Te quiero más que a mis ojos, te quiero más que a mi vida, más que al aire que respiro y más que a la madre mía. Que se me paren los pulsos si te dejo de querer, que las campanas me doblen si te falto alguna vez. Eres mi vida y mi muerte, te lo juro, compañero. No debía de quererte, no debía de quererte, y sin embargo te quiero. Vives con unas y otras, y nada se te importa de mi soledad. Sabes que tienes un hijo y ni el apellido le vienes a dar. Llorando junto a la cuna, me dan las claras del día. Mi niño no tiene pared, qué pena de suerte mía. Anda, rey de España, vamos a dormir, y sin darme cuenta en vez de la nada
mañana yo le canto así. Te quiero más que a mis ojos, te quiero más que a mi vida, más que al aire que respiro, más que a la madre mía. Que se me paren los pulsos si te dejo de querer, que las campanas me doblen si te falta alguna vez. Eres mi vida y mi muerte, te lo juro, compañero. No debía de quererte, no debía de quererte. Y sin embargo, te quiero. A ustedes sí los debo querer, que me han tenido esta paciencia. Muchas gracias. Cumplimiento del deseo más ferviente reprimido de mi vida, que cantar canciones españolas y los demás hacen todo. Es una linda idea. Realmente ha sido una satisfacción especial y creo que se ha producido el alma del encuentro, ¿no? El verdadero encuentro con el autor es esto, es que nuestro invitado se sienta a gusto como en casa y que saque afuera todo aquello que tenía ganas de sacar y mostrar, ¿no? Como es el tema de cantar, el tema de recitar y tal. Yo estoy muy contento, la verdad, muy satisfecho, porque creo que se dio la consigna, ¿no? Puedo sacar y mostrar más cosas. Hubo una época en que igualmente luego se estaba corriendo desnudo por Avenida Carlos Tejedor. Yo preferiría que no en esta ocasión, pero si no tienes muchas ganas, ya que sos el director. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por venir. Cada 15 días hacemos este encuentro con el autor. Hoy, con la presencia de Mariano Moro, dramaturgo, director teatral de prestigio, como ya saben, y a su vez director del Teatro Auditorio. Así que les agradezco mucho que hayan apoyado, hayan venido a todos y a cada uno, como digo siempre, y nos vamos a ver otra vez dentro de 14 días. Que lo aprobó. Sacamos una con Mariano, sacamos una con Mariano.